Sí. Este para allá, mande. ¿Sí? ¿Están grabando? Ya es cuadrada. Vamos a ver la señal digital del efecto Hall y la frecuencia baja en marcha mínima. Acelero, la frecuencia incrementa y se modifica lo que es la señal digital. Esto nos está indicando que el efecto Hall se encuentra operando en perfectas condiciones. Sin esta señal el vehículo no enciende, ya que es la señal principal para el arranque del vehículo. Marcha mínima, frecuencia baja. Al acelerar la frecuencia incrementa y estamos observando en el osciloscopio. No, quítale menos color, porque la mía no se ve. La prueba es la misma para cualquier vehículo que maneje un sensor de efecto Hall. La prueba es la misma para cualquier vehículo que maneje un sensor de efecto Hall. Me deberá de generar una señal digital. ¿Okay? ¿Qué me dice? Ya está grabando. Ok. En este video vamos a ver lo que es la modulación del ancho de pulso del inyector. Entonces necesitamos ver la señal, la gráfica en una onda cuadrada. Cuando aceleremos el motor se va a incrementar lo que es el ancho de pulso y el tiempo de energización del inyector también va a estar variando. Además de que vamos a estar viendo lo que es el indicador de ciclos de trabajo, que me lo indica en porcentaje. Acelerando el motor incrementa lo que es milisegundos y la señal digital, lo que es el ancho de pulso, ya que con el papalote abierto, mayor demanda de combustible, mayor entrada de aire. Aceleramos el motor. Se incrementa lo que es el ancho de pulso. ¿Okay? Otra vez. Otra vez. Ya. Lo que estamos probando con el osciloscopio es el sensor de temperatura de entrada de aire, por lo cual me va a estar dando una lectura lineal, ya que la temperatura de entrada de aire, al ser constante, pues no vamos a tener ningún cambio. Si yo este sensor lo quito y lo sumerjo en agua, voy a ver la caída de voltaje. A este sensor, si le aplico temperatura alta, el voltaje va a caer, y si le aplico aire frío, el voltaje deberá de subir. Entonces en este sensor no vamos a ver un cambio realmente, o un cambio brusco no se va a dar. Y su función es la de detectar la temperatura de entrada de aire para lo que es la modificación del ancho de pulso del inyector, nada más. Un potenciómetro de 3 cables que me va a generar una señal análoga. Cuando yo comience a manipular la posición del papalote del acelerador, voy a observar cómo el voltaje va incrementando, y cuando desacelero también observo cómo cae esa señal. El papalote se encuentra totalmente abierto y me indica un voltaje de 3.8, pero cuando desacelere voy a observar la caída de voltaje. La importancia del osciloscopio para lo que son las pruebas de diagnóstico es que me indica por medio de una gráfica el comportamiento de una señal. Claro, se ve que si el sensor estuviera dañado, habría o existiría un corte en la caída de la señal análoga que estamos observando en este momento, pero en este caso el sensor se encuentra en perfectas condiciones. Para esta prueba no es necesario darle marcha al motor. Con el switch abierto es más que suficiente, y aquí ya estamos manipulando lo que es el sensor. Es una señal análoga. Papalote cerrado me indica un voltaje de 0.75, y con el papalote totalmente abierto el voltaje deberá de incrementar. El voltaje alcanza un valor máximo de 3.87.
Con el papalote abierto. Ahí está. Bueno, ok. Vamos a ver la señal del sensor TPS, es un potenciómetro. Vamos a manipular la posición del papalote de aceleración y vamos a observar cómo se genera un voltaje o cómo se genera una onda en proporción a la posición del papalote de aceleración. Conforme nosotros vayamos abriendo el papalote de aceleración, el voltaje deberá ir incrementando, observando una señal análoga en la pantalla del osciloscopio. Conforme yo desacelere, la señal cae y en ese momento pues me va a estar indicando que el papalote se encuentra cerrado. Si yo comienzo a abrir el papalote de aceleración, voy a observar cómo el voltaje se incrementa y en la pantalla del osciloscopio también se verá el incremento. Esto lo podemos comprobar con el papalote cerrado o abierto. En este momento el papalote de aceleración se encuentra abierto y yo observaría en la pantalla del osciloscopio un voltaje alto. Cuando el papalote de aceleración se encuentra cerrado, voy a observar una caída de tensión en la pantalla del osciloscopio. Si yo empiezo a manipular la posición del papalote, voy a estar observando ese voltaje que incrementa o decrementa. Esta es la señal del sensor TPS. Vamos a ver aquí la señal TPS. Voltaje bajo con papalote cerrado y al comenzar a abrir el papalote de aceleración el voltaje deberá de incrementar. ¿Qué grabas, güey? El voltaje máximo es de 4.8 con el papalote de aceleración totalmente abierto. La mariposa ahí se encuentra abierta. Conforme vaya cerrando la mariposa de aceleración, el voltaje también deberá de ir cayendo. Entonces, mariposa cerrada, voltaje bajo. Y acá no es necesario que el motor esté trabajando. Con el switch abierto es más que suficiente para checar el voltaje del CPU. Cuando se llega el voltaje debe de incrementar. La señal del sensor más. Marcha mínima 1.6, el señor el voltaje debe de subir. Voltaje bajo en marcha mínima, al acelerar, aplicas carga, el voltaje incrementa.